Muy buenas a todos los seguidores de Forletismo. Hoy tenemos con nosotros las New Balance Fuel Rebel V4, unas zapatillas a las que le tenía bastante miedo, y no porque dudara de su desempeño, sino porque las versiones anteriores han sido de las zapatillas que más me han gustado, y de hecho las V3 las marqué como zapatilla fetiche de 2023, así que viendo los cambios me daba un poquito miedo que cambiara completamente la zapatilla, y más viniendo de esta familia que en cada una de las versiones ha cambiado completamente, no se parece en nada a la versión anterior en todos los casos. Y pues eso, las apariencias, si os fijáis, esta es la V4 y esta es la V3, no se parecen en nada, y efectivamente cuando te las calzas cambian bastante las sensaciones, pero lo que es el perfil de uso curiosamente sigue funcionando, y estas son una especie de trampa-antojo. Me explico. Cuando tú ves esta zapatilla con esta media suela tan voluminosa, esta base de apoyo que pues eso parece un Overcraft, lo primero que piensas es: mierda, me han estropeado las Fuel Rebel, ya no son rápidas, no son ágiles, van a pesar un montón, son maximalistas. Y no, ¿vale? Han aumentado muchísimo la amortiguación, la estabilidad se ha multiplicado por 1.000.000, eso es una gran jugada, y las pérdidas son nulas o prácticamente nulas. De hecho, si bien es cierto que cuando te las pones no te sientes tan ágil, no es porque no sean rápidas o no sean ágiles, sino porque en la versión anterior, justo uno de los problemas que tenían, ventajas porque la diferenciaban de las demás, pero lo que hacía que no la pudiera llevar algunas personas, ¿vale? Muy estrechitas o relativamente estrechas de talón, con mucha diferencia entre el talón y la puntera en cuanto a la manera en que se comportaban, eran muy blanditas, inestables, y eso es lo que a algunos nos encantaba, que eran muy rápidas. Eso sumado a sus pelados 200 gramos, pues claro, hacían que fueran unas mixtas rapidísimas, muy flexibles, y para eso, para dar cañita, y encima sin placa, que es algo que ahora ya casi cuesta encontrar. En este caso son mucho más voluminosas y lógicamente tienes mucha más estabilidad, y eso pues te hace sentirme menos ligero, incluso cuando ya vas lanzado. Pero luego vas mirando el cronómetro y los datos que lleves de potencia, tiempo de contacto con el suelo y demás, y el cronómetro dice que vas igual de rápido, si no más. Así que, insisto, cuidadito con pensar que no son tan rápidas, incluso cuando ya te las has calzado dices esto no las quiero, porque estarías descartando un zapatillón y posiblemente la mejor del mercado que hay ahora mismo para quien quiere una zapatilla ligerísima, ágil, rápida, sin placa, y bueno, con filosofía de, entre comillas, natural running, ¿vale? Por la manera en que se comporta. De hecho, si te gustaron las Fresh Foam Beacon, si vienes de Kinvara y cosas por el estilo, estas no es que sean un refugio, sino que yo creo que son incluso mejores. Dicho esto, vamos ya al grano. Son unas zapatillas, como ya os imagináis, mixtas. En este caso quizá pierden ese puntito de radicalidad y se pasan un poquito más rodadoras, o sea que para quien le guste el estilo natural running, como acabo de decir, son posiblemente las mejores. Se parecen muchísimo a las Fuel Super Comp Elite V4. De hecho, podrían pasar perfectamente como esa misma zapatilla sin placa y con una media suela con algo menos de peba, tiene un 20% en vez de un 100%, entonces se notan claramente las diferencias cuando estás lanzado a la hora de exprimirlas y pedirle rendimiento, pero las sensaciones son muy parecidas. De hecho, son para mí la pareja perfecta. Si me pones también una 1080 ya tienes las de rodar, no necesitas más. O sea, si te va bien esa terna, tienes para hacer de todo. Aunque parezca tan voluminosa en alturas, 30 milímetros si metes la plantilla, si no hablamos de 27-21 con 6 milímetros de drop, o sea que son las alturas que hasta hace nada eran normales en zapatillas de entrenamiento, un poquito más de lo que tenían antes las mixtas, pero vamos, que hablamos de 5 milímetros o así. Antes era 22-16 y cosas así, en New Balance era el típico 22-16, o sea que no son tan altas como parecen. De hecho, desperdician, entre comillas, esos 10 milímetros hasta los 40. O sea que cuando te las pones al lado de unas maximalistas o de unas super zapatillas, se nota claramente la diferencia. Y aunque es blandito el Fuel Cell, no es tan blandurrio como parece cuando lo aprietas con los dedos, por la gran base que tiene. Hablamos de 96, si no recuerdo mal, en talón, 120 en antepié, o sea, han crecido, han ensanchado.
prácticamente 1 centímetro, sin prácticamente, entonces imaginaos la diferencia de 85, entre comillas, a 95 y de 110 a 120, para entendernos. O sea que la base de apoyo es mucho más grande y claro, eso hace que se reparta la presión y lógicamente no se hunde tanto. Y ahí han ganado muchísimo por lo que os decía, no se nota tanta la diferencia entre el talón y el antepié, que eso también se notaba mucho. Tocar aquí también las V2, esta se notaba aún más. La parte delantera eran para mí más estables que las V3, pero el talón se notaba pues eso, que te hundías muchísimo cuando pisabas, eran unas come piedras, como decía yo. Aquí se hunden las piedras y ni te enterabas. Ahora tienes una transición mucho más homogénea desde el punto de apoyo hasta el despegue, y eso es lo que le da ese punto de agilidad, ¿no? Pasa que, claro, no te lanzan por sí solas, necesitas tú ir moviendo el pie, por decirlo de alguna forma, pero se notan muy ágiles, ¿vale? Entonces lo que te engaña realmente es eso, ese punto de estabilidad que tienes por esa gran base de apoyo, que además apoya toda la suela, y además se va deformando con las cosas que vas pisando por lo blandito que es. Y de cara a rodar, cuando vas un poquito más tranquilo, o como decía, ¿no?, en esa, entre comillas, filosofía de natural running, también dan muchísima ventaja que antes no la tenían estas zapatillas. Y es también para mí una gran ventaja respecto a otras zapatillas mixtas, ¿no?, que quizás son más radicales de sensaciones, pero cuando estás yendo despacio, pues te exigen también más a nivel de técnica, o tienes la placa o alguna pieza rígida que te exige más la técnica. Aquí veis claramente el salto que se hace en la anchura del antepié, o sea, lo han sobredimensionado una barbaridad, es impresionante, y eso pues le da muchísimo apoyo, y encima lo han tapado prácticamente todo con la suela, que pues, si habéis visto las Elite V4 es muy similar. Ahí también ha habido un grandísimo salto de calidad. Ahora, bueno, tampoco es que antes fallaran, no era una maravilla, pero bueno, se notaba sobre todo en suelo mojado. Ahora, por lo menos donde yo las he probado, no solo no hay ningún problema, sino que agarran fenomenal. También en tierra compacta, parquecillo y demás. Y ya no sabría decir si igual que las Elite o no. Ahí ya no me atrevo a decir si es el mismo material o no, pero raro es que fallen, y he salido ya 2 o 3 días con relentillo en suelo que no suele llover, o sea que tiene todo el aceite todavía, y no he tenido ningún problema con ella, o sea que estoy muy contento. Y a nivel de durabilidad, pues estas tendrán cerca de 120 kilómetros, la mitad más o menos muy suaves, yo ahí ni desgasto la suela prácticamente, y el otro pues aunque tiene la cañita, la verdad es que la parte delantera está bastante bien, tendrán 50-60 kilómetros de caña, 3 entrenamientos, y la verdad es que, pues, como os digo, está muy bien la suela, ni siquiera está gastado en el talón, que yo me imaginaba que iba a gastarlo por aquí sí se ve algún rozado, pero bueno, eso es normal, es que todo esto apoya. Entonces, ninguna preocupación a nivel tanto del agarre, que me parece muy bueno, como de durabilidad. Sí, es muy importante, vais a notar las arrugas desde la primera salida, le hice lo que no hay que hacer, 30 kilómetros a Portagayola, pero bueno, ya sabéis que si me toca en fin de semana y toca tirada, pues es lo que hay, y aprovecho para probar la zapatilla, y bueno, pues en este caso hubo suerte y no tuve ningún problema, ¿no? Pero ya le noté las arrugas, así que en 20-30 kilómetros ya empecéis a notarlas. Eso es típico de casi todas estas medias suelas de las super zapatillas, y es meramente funcional, ¿vale? Ya veis aquí además que se empiezan a notar bastante, pero propiedades yo creo que no pierde, o yo por lo menos no lo he notado. Sí es cierto que, como pasaba en las 2 versiones anteriores, en esas tiradas largas sí notas que se fatiga un poquillo más que en otras zapatillas voladoras. Por ejemplo, en las Elite, en una tirada de 30 vuelven igual que empezaron. En estas sí se empieza a notar, y sobre todo en antepié, pero también por mi forma de correr, ¿no?, que tiro más de medio pie hacia adelante. Entonces sí voy notando esa falta de amortiguación y demás, pero bueno, no es que se fatigue, sino que realmente vas con 21 milímetros, no tienes la placa y demás, y bueno, pues se comportan simplemente como cualquier otra zapatilla, y se fatiga aún así muchísimo menos que las EVAs antiguas, ¿vale? Simplemente es eso, que pasas de estar súper blandito, súper confortable, a que bueno, pues ya se queda en normal, digamos. Pero eso, en esas tiradas largas, en más cortas, no he tenido ningún problema. Todo el diseño, pues bueno, como os decía, ¿no? Recuerda muchísimo a todas las Supercomp que están lanzando en 2024, y bueno, pues a mí me parece un acierto. Si tienes una fórmula que funciona, pues replícala. Y ahora mismo pues están las Pacer, las Elite, las Rebel y las SC Trainer V3.
y todas siguen más o menos una misma filosofía, así que la transición de unas a otras es directa, ¿vale? Upper, tacto también tirando a plasticosillo, como en las Elite, Phantom Fit, etc. Pero a mí me ha gustado mucho más. Se adapta mejor al pie, no es como los de tipo rejilla, los Mesh, pero me parece que se adapta mejor que las Elite. También tiene solo el refuercillo de la puntera, muy bien colocado para que no se vaya hacia atrás, solo lo justito. Transpira muchísimo, tanto como que si hace frío y el calcetín es fino, en los primeros metros notas perfectamente cómo pasa entre los dedos de los pies, pasa frío. Casi dan ganas de ponerse una puntera como en ciclismo, ¿vale? O sea, transpiran muchísimo. No me ha caído ninguna chopada de agua todavía, pero asumo que esto no va a empapar nada, así que en ese sentido pues no habrá ningún problema. La plantilla también es muy finita, de 3 milímetros, de Durapontex. Y luego aquí en la zona media han replicado o han utilizado la misma historia que en las Elite, con una banda, no sé si se va a llegar a ver, ahí un poquito más oscuro en azulillo. Esta banda que cubre todo el empeine, lo abraza y entonces es lo que hace que el pie quede totalmente sujeto, a pesar de que la horma es relativamente amplia. Diría que un poquito más amplia incluso que la V3, y sujeta muy bien el pie. Ya solo con lo que sujeta en la zona media ya prácticamente valdría, ¿no? Entonces se nota toda esa amplitud delante para esas tiradas largas y poder ir sin ningún problema. La lengüeta, también muy finita. A mí me gustan estas simplonas, tiene más historia. Este tejidillo un poquito más ancho, va sujeta por los laterales, no sé por qué en la Elite no está, supongo que para ahorrar peso, pero bueno, esto ya veis que es un pequeñito elástico y fenomenal para que no se mueva, y aún así pues bueno, le han colocado aquí una presilla. Los cordones, chapo por quien decide poner unos cordones normal semielásticos planotes. No hace falta inventar la rueda, no sé por qué se ponen a hacer cosas raras, que si arrugadas, que si no sé cuánto, que si finitos, que es cordón mondilirondo de toda la vida, funciona fenomenal, agarra muy bien y se puede ir sin nudo adicional. Yo no se lo he hecho ninguna vez a propósito para ver si se desataba y nada, ni lo más remoto. La lengüeta sale normal, todo normal, o sea, en ese sentido perfecto, el ajuste en la zona del medio pie es ideal. El talón no es el mismo que el de las Elite y no genera rozaduras. Tampoco en las Elite, ¿vale? Ya lo comenté en el vídeo y en el texto, que puede generar un poquito, pero bueno, es porque no tiene nada de refuerzo y porque al tener la placa, pues este juego fuerza más, ¿vale? En este caso es un poquito más endeble y ese poquito acolchado. Yo desde el primer día, como os he dicho, calcetín fino además y ningún problema, no he tenido que forzar un poquito para atrás ni nada. Si por mí fuera, le pondría esto mismo a las Elite, pero claro, ya empezamos a sumarle peso y demás, y lo que se busca en las otras es el rendimiento. En este caso, plug and play, como dice Jonathan, quizá un poquito bajito de sensaciones, no envuelve tanto el calcáneo. Sensaciones, yo sensaciones cuando te las calzas, luego la verdad es que en marcha yo no he notado que se deslice el pie, que me falte sujeción, de hecho las puedo llevar un poquito incluso sueltas, para como suelo llevarlas yo, que me suelo apretar bastante el atado, y no creo que dé problemas a nadie. A nivel de plantillas y demás, si son muy altas detrás, pues bueno, habría que verlo, ¿no? Pero tirando del ojal adicional yo creo que no habría ningún problema. Y no sé si me dejó algo. Bueno, sí, el otro, o más bien el único problema o fallo que le veo, que suben a 160 euros de PVP, 10 eurillos más que las V3, que ya subían 10 respecto a las V2, y bueno, pues gran consecuencia de todas las historias del mercado, todo lo que ya sabemos de todos los sectores, pero bueno, pues no deja de ser otros 10 eurillos, ¿vale? O sea que eso es realmente el único defecto o problema que le veo. Un zapatillón en toda regla, me parece la mejor ahora mismo que hay para quien quiera una zapatilla ligera, rápida, que sirva como mixta y no tenga una placa. Y la mejor sin ninguna duda dentro de lo que podría ser el natural running no purista de zapatillas, pues con norma super ancha y demás. Me parece que son unas zapatillas que pasan perfectamente como zapatilla para todo, para quienes tenemos así los pies ligerillos, nos gusta ir con cosas que no pesan mucho. Una dinámica excelente, la mejor que hay dentro de la familia hasta ahora, y mira que han cambiado de una a otra, y un jugador maestro como complemento a el resto de zapatillas de la familia Supercomp. Parece una compra maestra y bueno, pues una alegría de ver que por fin esta zapatilla va a tener el reconocimiento que se merece, espero,
porque hasta ahora me parecía una pena ver cómo pasaba sin pena ni gloria y que solo se le empezaba a hacer caso cuando bajaban de precio. Y lo curioso es que los que hayan estado desdeñándolas y no haciéndole caso, pues ahora posiblemente se venderán mucho, a lo mejor no bajan de precio y es cuando empezaron a acordarse o a darnos la razón a los que siempre hemos dicho que las Fuel Cell Rebel son un zapatillón, ¿vale? Tanto la V2 como la V3, la V1 quizá fue demasiado radical o demasiado friki. Y bueno, también es que esa la utilicé algo menos, pero las otras dos siempre he apostado por ellas, me lo he pasado teta y estas van por el mismo camino. Serán unas zapatillas de base y seguro que le agotó la vida y posiblemente repita como me ha pasado con las otras dos. En el artículo en versión en texto tenéis un poquito más de información y nada, hablamos lo que queráis en los comentarios tanto de este vídeo como en el texto.